Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es que ya sabéis que hay pequeños detalles que pueden significar superar o no una entrevista de trabajo. Y en este caso sabemos también que solo tenemos una oportunidad para dar una muy buena impresión. Ya cumplimos con los requisitos que piden en la entrevista, vamos aseados, nuestra vestimenta es la adecuada para el puesto que vamos a postular y ya hemos visto también vídeos donde hay tips para superar las entrevistas, preguntas trampa y todo esto. Pero ¿qué pasa con la elección de las fragancias? Porque puede ser ese detalle insignificante que nos ayude a superar esa entrevista de trabajo o quedar por delante de otros competidores. Bueno, yo os traigo unas cuantas fragancias, voy a hablar también del estilo, o sea que chicas tampoco os preocupéis porque tampoco voy a sacar muchas fragancias para vosotras, pero sí que voy a dar el estilo que tenéis que utilizar, que yo creo que es más importante. También os diré qué no utilizar o diferentes tipos de fragancia para diferentes tipos de trabajo. Y también, por supuesto, cuánta cantidad de sprayarse o en qué momento antes de la entrevista. Bueno, yo he estado más de entrevistador que de entrevistado, o sea, sé lo que se cuece en el otro lado y además, pues bueno, tengo el conocimiento con los perfumes, así que venga, vamos a ello. Bueno, primer consejo y muy importante, las fragancias tienen que ser neutras. No inventéis cosas raras, no intentéis llevar aromas extraños, aromas nicho. Para las personas que no conozcan, los aromas nichos son fragancias mucho más caras que a veces pues nos dan aromas bastante diferentes. No vayáis por ahí. Ítalo simple, fragancias muy neutras, muy simples. Las mejores que van a funcionar para la mayoría de entrevistas que nos vayamos a encontrar son las fragancias que tiran hacia ese aroma cítrico o ese aroma limpio. Ahora también entraré con el tema de edades o diferentes puestos de trabajo a lo mejor un poco diferentes. Pero básicamente nos vamos a encontrar que las fragancias frescas, las fragancias cítricas y las fragancias atemporales, como por ejemplo Acqua di Gio, me refiero a la clásica, esta es la Eau de Parfum, esta es la nueva, son muy parecidas y son estilos muy parecidos. Dentro de la línea de Acqua di Gio os podéis encontrar diferentes flankers son diferentes variaciones de la fragancia original y casi todas están con ese ambiente o ese aroma a limpio, aroma fresco, en este caso tienen un punto de aroma marino y que no van a poner al entrevistador o a la entrevistadora en una situación de fragancia extraña, tengo ganas de que se me acabe la entrevista porque esto pasa. Cuando estamos realizando una entrevista, pensad que en ese espacio se va a generar aroma, se va a generar olor. Siempre recomiendo llevar una fragancia. No os olvidéis la fragancia, porque aunque no llevéis una fragancia y no oláis, os puede jugar una mala pasada el llegar corriendo, el no haber usado un desodorante, cualquier cosa que en ese día precisamente vais a oler o se va a notar ese olor corporal. Por tanto, es muy importante que siempre llevemos algo de fragancia. También os diré que lo mejor, en la medida de lo posible, es que hayáis pasado pues por una ducha y después os aplicáis vuestra fragancia como lo haríais normalmente. Y después cuando os la lleváis y cuando llegáis al sitio donde vais a hacer la entrevista, un poco antes, os refrescáis, nada, muy poco, no os paséis porque puede provocar el efecto contrario. A nadie le gusta que una persona cuando entra avasalle con el tema de la fragancia. O sea, que si vais a reaplicar porque veis que ya la fragancia no tenéis la fragancia, es nada, una atomización, no hagáis 3, 4, 5, no, una atomización. Como ya lleváis la fragancia, os atomizáis en la parte de aquí y ya está. En el momento de entrar, esa persona va a percibir algo, va a percibir fragancia. No queremos que se llene el ambiente de algo que es completamente, aunque sea una fragancia buena, pero que estés constantemente despistado con el aroma. El tema del dinero que tampoco sea un obstáculo. Si no llegáis, por ejemplo, a cualquiera de las Acqua di Gio, que son fragancias que también pues, son un poco caras, podéis optar tranquilamente por esta fragancia. Está en Zara, Zara Lisboa, es muy parecida a Acqua di Gio. Nadie va a estar percibiendo la diferencia y es una fragancia que huele bastante parecida a un precio de unos 10 euros. O sea, que no se os ocurra decir, bueno, es que por el tema es que yo no me puedo permitir una fragancia, son 10 euros. Vale la pena invertir, aunque sea esto, para superar la entrevista. Ya que hablamos de Zara, también os saco esta, una de las más conocidas de Zara, Zara Vibrant Leather Eau de Parfum. Hay bastantes flankers, bastantes variaciones de esta Vibrant Leather y a la que ponga Vibrant Leather Eau de Parfum. Esta es una fragancia que es fantástica, también tiene un punto cítrico y es una fragancia que huele súper bien. Otra de las que yo recomiendo muchísimo. Si seguimos con el cítrico, también tenemos esta Gentleman de Givenchy, que es la Cologne. Una fragancia que también os puede aportar muchísimo. Huele súper bien, tiene un toque diferente y esto ya pues probad una, probad las otras. Acqua di Gio es más tirando acuática, este es otro tipo de cítrico y son fragancias que entran todas dentro del mismo rango. Ojo con las fragancias vintage o las fragancias clásicas, porque depende del tipo de trabajo vamos a dar una imagen diferente. A mí me encantan las fragancias clásicas o vintage, pero cuidado porque pueden dar
una imagen al entrevistador de que sois una persona más conservadora. Y depende del tipo de trabajo, fijaos que ahora muchos se están pidiendo personas más que se adapten más a los cambios, personas que sepan trabajar en equipo, y a lo mejor una fragancia clásica puede dar una impresión errónea. Estas fragancias van muy bien para tipos de trabajo más clásicos, o imaginaos ahora, por ejemplo, me imagino pues un banco, una promoción interna dentro de un banco, o me imagino a lo mejor un despacho de abogados, pero también tenéis que pensar eso, que os estáis dando pues una imagen más clásica, y voy a decir una, y ya para las personas que queráis dar esa imagen, os voy a dar una que es fantástica, que es Eau Sauvage de Dior. Aquí tenemos una fragancia donde va a denostar un estilo, una elegancia, una clase, que yo creo que además es una fragancia cítrica, donde vais a quedar genial. Pero cuidado con lo que os digo de que podéis dar esa imagen a lo mejor de demasiado conservadores, sobre todo con personas a lo mejor un poco más, con un poco más de edad, pues sí que puede quedar mejor que a lo mejor una persona más joven. Aquí ya tenéis que ser vosotros, probadlas para ver qué tal. Si queréis una fragancia donde podéis tener este entremedio, tenemos esta de Ay, que no la veo bien, es Eau Rochas. Es que prefiero sacar la caja porque si no, a lo mejor os confunde, y claro, si la veis así, si la veis en tester o en probador, pues ya sabéis cómo es. Y si no, es esta Eau de Rochas Homme, que os enseño la cajita por si la veis para comprarla. Esta también es una fragancia cítrica, no es muy cara, es una fragancia que incluso las chicas podéis utilizar porque es una fragancia muy unisex y no llega al vintage o a lo clásico, y tampoco es una fragancia moderna. Es una fragancia que está pues en ese punto como un poco como Acqua di Gio, en ese punto como atemporal. Si sois más jóvenes tenéis esta 212 Men de Carolina Herrera, una fragancia donde tiene este punto cítrico, fragancia que huela limpio, una fragancia que da esa imagen sobre la persona que es una persona que se adapta a los cambios, una persona dinámica, una persona joven, con energía, y esta yo la recomiendo muchísimo. Para los que queráis dar una imagen más moderna, más elegante, tenéis esta nueva de Prada, que es Luna Rosa Ocean, una fragancia que es genial, incluso para el día a día, para trabajo, fragancia súper versátil. Y con esta fragancia, en una entrevista de trabajo, el entrevistador nunca se va a sentir agredido. Hay fragancias, por eso siempre insisto con fragancias neutras, porque hay entrevistas donde la persona llega con una fragancia como muy agresiva, donde quiere colocarse por encima, y esto da una imagen negativa. Generalmente es mejor una fragancia neutra, donde no vayas tampoco a avasallar, y que te vean como que puedes adaptarte a cualquier punto en la empresa, ¿no? Entonces, esta fragancia yo la encuentro genial. Si seguimos con elegancia y modernidad, también tenéis esta Dior Homme, la nueva versión. No vayáis a las antiguas que tiene iris, y a veces el iris puede resultar una nota que hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, y como enganchéis a alguien que no le guste, malo, no va a estar, y además es una nota que se percibe bastante y puede resultar bastante sofocante en una entrevista de trabajo. En cambio, en la nueva versión, como no lleva iris, es una fragancia que os va a resultar súper versátil. Una fragancia que huele bien, es una fragancia que yo la pondría directamente como una fragancia de oficina. Es muy versátil y la podéis utilizar para todo, pero si entra dentro de estas fragancias que no van a llamar la atención como para que la otra persona se ponga a la defensiva, esta está muy bien. Lo mismo con Dior Homme Sport, tanto las versiones antiguas como las versiones nuevas. Es una fragancia que es muy versátil, la vais a poder utilizar en multitud de ocasiones, y para las entrevistas queda genial. Fijaos que la mayoría de fragancias son cítricas, porque el cítrico enseguida se relaciona con el olor a limpio. Entonces, para cualquier tipo de entrevista va a pasar, sobre todo cocineros, cocineras, personas que estéis trabajando pues en una cocina. El olor a cítrico siempre se relaciona con el olor a limpio. Y para terapeutas, médicos, personas que estén trabajando en hospitales, personas que estén trabajando en consulta, que cuando entre una persona no queráis llevar un aroma como muy agobiante, tenéis una fragancia que yo siempre he dicho que para mí es la mejor del mundo en ese estilo, y es Eccentric Molecules 01. Esta la denominamos la fragancia fantasma porque da la sensación de que no huele a nada. Solo tiene un componente que es ISO E Super. Es una fragancia cara, la vais a encontrar entre unos 70 y 120 euros, dependiendo del tamaño, dependiendo también del proveedor.
pero es una fragancia que yo uso mucho o he usado mucho cuando he estado en consulta. La gente no le da la sensación de que estás llevando algo, pero están oliendo algo. Es un aroma como amaderado, muy lejano y que es muy suave y depende mucho del tipo de aroma que tengáis vosotros corporal, pues va a potenciar vuestro aroma corporal. Es una fragancia que huele a limpio, una fragancia que es perfecta para eso, o sea que esta súper recomendable para eso. Y también evidentemente para las entrevistas que tengáis, esta sería una de las fragancias que yo usaría para siempre, para todo. Fragancias oficina, fragancia pues para incluso para salir por la noche, yo la he utilizado. Es una fragancia más versátil, una fragancia que sirve para todo, para las entrevistas, para lo que es el trabajo, para lo que son el trabajo diario, para lo que queráis. Ah, y cuidado con las fragancias dulces, porque este tipo de fragancias están como más pensadas para salir por la noche. Entonces, en una entrevista de trabajo, cuidado con la imagen que podemos dar con fragancias de este tipo. Huelen muy bien, pero a veces no es la fragancia más adecuada para una entrevista. Si es, por ejemplo, pues para promotores de discotecas o algo así, son fragancias de este tipo que son completamente pues perfectas, pero en una entrevista a lo mejor un poco más seria puede dar una impresión a veces equivocada, y todo y que digo que son fragancias que huelen muy bien y que podemos caer en el error de pensar que a la otra persona le va a gustar, y a veces no a todas las personas les gustan las fragancias dulces, y en alguna entrevista esto puede resultar incluso como demasiado pesada. Luego ya cuando superemos la entrevista, pues ya podéis utilizar pues las fragancias que queráis más, fragancias pues de este tipo, las que queráis utilizar, pero en este caso era pues para pasar la entrevista, ¿vale? Chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final, Marvel, ya que estamos pues con el tema este de las entrevistas de trabajo y tal, pues voy a traer también fragancias pues para, no sé, fragancias de oficina, fragancias a lo mejor pues para un tipo determinado de trabajo, porque a veces también la gente piensa, oye, ¿yo qué puedo usar? ¿Qué fragancia pues me podía comprar? Así que también voy a traer pues vídeos de este tipo, ¿vale? Muy bien, chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Besotes.